Buenos días, mi nombre es André Gutiérrez, soy cursante de Derecho Mercantil 2, SAIAE, y en esta oportunidad vengo a hacerles una pequeña exposición acerca de la quiebra. Comenzaré por definirla. La quiebra, dentro del ámbito económico, es aquella situación en la que se encuentra un patrimonio que es incapaz de cancelar las deudas u obligaciones que pesan sobre él. Dentro del ámbito legal, existe para proteger jurídicamente al creditor, debido a que si el comerciante sufre una crisis económica que no le permite satisfacer sus obligaciones por no poseer un patrimonio suficiente, este provee a los acreedores de forma comunitaria un tratamiento igualitario en la comunidad de las deudas. Las condiciones que la determinan son 4. La condición del comerciante del deudor, la cesación de los pagos por parte del deudor, la naturaleza mercantil de las obligaciones exigibles y que el comerciante no esté en estado de atraso. Las clases de quiebra. Existen 3 clases: la fortuita, la culpable y la fraudulenta. La quiebra fortuita se genera en casos fortuitos, como bien lo indica su nombre, o por casos de fuerza mayor, es decir, que son ajenos a la voluntad del comerciante. La quiebra culpable es aquella que surge de alguna conducta inapropiada por parte del fallido. Se declara culpable cuando los gastos personales, domésticos, se denotan excesivos si el fallido ha de perder altas cantidades de dinero en el juego, operaciones ficticias de bolsa u otras de puro azar, compras para vender a menor precio del concurrente o contraído obligaciones exorbitantes o concurrido a otros medios ruinosos para procurarse fondos, entre otros medios. La quiebra fraudulenta es en la que el fallido comete actos fraudulentos para perjudicar a sus acreedores. Cuando el fallido oculte, falsifique o mutile sus libros, o cuando haya ocultado parte de sus bienes. En fin, sería cuando el fallido actúa de mala fe. El contenido de la demanda de quiebra. Cualquier comerciante que se encuentre en quiebra debe notificar por escrito ante el juez competente de su domicilio mercantil, acompañado del balance general o exposición de las causas que impiden al fallido presentarlos y una memoria razonada de las causas de la quiebra. El escrito, el balance y la memoria serán fechados y firmados por el fallido, bajo juramento de ser verdaderos. Si la quiebra estuviese confirmada por una sociedad, deberán firmar todas las partes involucradas en él, todos los socios. El balance contendrá relación y valores de todos los bienes, muebles e inmuebles y estados demostrativos con respectiva separación de los débitos y créditos, gastos, ganancias y pérdidas. Todos los estados de gastos y ganancias contendrá el de los últimos 10 años anteriores a la quiebra. Continuamos con los efectos. El comerciante queda inhabilitado para la administración de sus bienes, para disponer de ellos y para contraer nuevas obligaciones sobre ellos. Hace exigibles las deudas del fallido del plazo vencido. Dejarán de correr los intereses. Estos son algunos de los efectos que se originan al ser declarada la sentencia de quiebra. El contenido de la sentencia declaratoria de quiebra. La sentencia declaratoria contendrá o debe contener: primero, el nombramiento de un síndico que debe ser abogado o que sea o haya sido comerciante. La orden de ocupar judicialmente todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencias y documentos. La orden de que las cartas y telegramas dirigidos al fallido sean entregados a los síndicos. La prohibición de pagar y entregar mercancías al fallido. Orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al fallido para que los ponga dentro del tercer día a disposición del Tribunal de Comercio. Pena de ser detenido por ejecutores o cómplices de la quiebra. La orden de que se convoque a los acreedores presentes para justificar la falla de sus créditos. La primera Junta General que se designará dentro de los 15 días luego del acto. Otro, la orden de que se haga saber a los acreedores residentes en la República
que dentro del término que se les designará concurrir con los documentos justificativos de su crédito bajo apercibimiento de continuarse los procedimientos de la quiebra sin poderse citar ningún ausente. 7. La orden de hacer saber a los acreedores que se hallen fuera de la República la declaración de quiebra y el término dentro del cual deben concurrir con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento dicho en el número anterior. La orden de que se publique la declaratoria de quiebra y la prohibición, orden de entrega de que se haga, señalada en el número 4. La orden de transmitir inmediatamente la copia al concursante del juez competente cuando aparezca alguna circunstancia que amerita el procedimiento criminal. Estos son los puntos claves que debe contener una sentencia de declaratoria de quiebra. Lo mismo se practicará en cualquier estado de la causa en que aparezcan las diferentes circunstancias. La función del síndico en el juicio de quiebra. El síndico tiene una misión compleja. La función principal le atribuye especiales características. Consiste en la administración del patrimonio del fallido. Las facultades del síndico son tanto de gestión como de representación. Y entre sus atribuciones se pueden citar las siguientes: tomar posesión de los bienes y papeles del fallido, suministrar información de los libros y papeles del fallido, fijar los sellos si no se hubiera hecho antes y cuidar de su conservación, exigir al síndico provisional, saliente, rendición de cuentas de su gestión a la mayor brevedad posible, emplear el fallido si éste estuviera en libertad para facilitar y aclarar los negocios de quiebra, informar por escrito al juez dentro de los 15 días siguientes al juramento sobre el estado de los negocios del fallido, levantar el balance si no lo hubiera presentado el fallido, pasar al juez cada 15 días y siempre que él lo exija un estado de ingreso, egreso y existencia de los fondos de la quiebra, realizar los actos de liquidación mediante la autorización y control del juez, depositar en una entidad bancaria designada por el juez previamente todas las cantidades provenientes de cobros y ventas que haga, previa deducción para los gastos administrados. La rehabilitación del fallido ocurre cuando el mismo haya satisfecho sus deudas íntegramente, o por lo menos en la proporción a que queden reducidas por el convenio, con los intereses y costos que sean de su cargo. El fallido tiene derecho a ser habilitado. La rehabilitación es un derecho que se le asigna al fallido que tiene. La rehabilitación se pedirá ante el Tribunal de Comercio de la jurisdicción en la que se siguió el juicio de quiebra. El solicitante presentará los comprobantes de su solvencia. El juez hará publicar los mismos, si es necesario, por la prensa, y practicará las diligencias de reconocimiento necesarias para acreditar la verdad de los hechos. Vencidos 2 meses desde la fijación de los edictos, hará relación y recibirá lo conducente, constituyendo el tribunal con asociados si así se pidiera. Y la resolución que acuerde la rehabilitación se publicará en los periódicos oficiales que señale el interesado. Es importante destacar que el fallido que haya muerto podrá ser rehabilitado a solicitud de sus sucesores o causalientes a título universal, siguiéndose el mismo procedimiento ya antes mencionado. Ok, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es la quiebra, su procedimiento, las clases de quiebra que ya lo hablamos y la sentencia de la quiebra. La quiebra, en definición general, se conoce como un estado que es originado cuando el deudor se declara incapaz de cumplir con sus deudas u obligaciones. Como procedimiento, es una serie de normas y actos procesales enfocados en la liquidación del patrimonio del fallido y repartido entre sus acreedores. Para ser declarada la quiebra, se debe contar con diferentes requisitos: la condición del comerciante del deudor, la cesación de los pagos por parte del deudor, la naturaleza mercantil de obligaciones exigibles y la condición del comerciante del deudor. Las clases de quiebra ya las comenté anteriormente, aquí las voy a dar nuevamente. Existen 3 tipos de quiebra: la fortuita, la culpable y la
fraudulenta. La fortuita es originada por una causa ajena a la voluntad del deudor. La culpable es cuando es originada por la conducta inadecuada o imprudente por parte del deudor. Y la fraudulenta es cuando el deudor actúa desde el inicio con mala fe en contra de sus acreedores. El procedimiento de quiebra. ¿Cuál es el primer procedimiento para conseguir la declaración de quiebra por parte del juez? La solicitud. ¿Quiénes pueden iniciar o quiénes pueden hacer la solicitud ante el juez? El deudor, los acreedores, o puede ser una solicitud de oficio. El deudor lo hará por un escrito acompañado de un balance justificando su quiebra. El acreedor también puede presentar un escrito en donde explicará los hechos y lo que originó la cesión de pagos. Y la de oficio es la que es declarada por el juez de una vez. Luego de ser admitida la demanda, viene el libelo de demanda, en donde el juez de competencia lo admite, luego dispone las medidas preventivas, ocupación judicial y sobre los bienes del demandado, correspondencia y demás documentos pertinentes. La comparencia del libelo de demanda. Se escucha la contestación del demandado 5 días después siguientes de haber sido recibida la misma. Podrá oponer la defensa o excepción. La promoción de prueba. El juez inicia una articulación probatoria. Dura 8 días sin término de distancia y se evacuarán pruebas por ambas partes. Es decir, que tanto los acreedores como los deudores que estén involucradas en el juicio podrán promover las pruebas necesarias para confirmar lo que están declarando ante el juez. La sentencia de quiebra, ya finalizado el procedimiento, se puede declarar con lugar o sin lugar. Cuando se declara con lugar, se escucha la apelación en un solo efecto. Y cuando se declara sin lugar, se escuchará la apelación en ambos efectos al acreedor demandante. Bueno, esto en general es todo lo referente a lo que conocemos como quiebra, sus procedimientos, sus procesos. Gracias.